2. Dandy. La zona segura no era un lugar divertido. Por mucho que papá y mamá dijeran que sería como salir de acampada, no lo era. Cuando íbamos de camping los veranos, antes de que Sandra tuviera el accidente, la gente estaba contenta y alegre, pero en aquel lugar rodeado por un muro de hormigón todo el mundo estaba siempre triste. Además, los militares no me caían bien, se pasaban el día dando órdenes, siempre diciéndote que te quitaras de en medio, o que en tal o cual lugar no se podía estar y cosas así. Pero cuando en las noticias dijeron que todo el mundo tenía que trasladarse lo antes posible a las zonas seguras, para que el ejército nos protegiera de los resucitados, nosotros fuimos los primeros en hacer las maletas y marcharnos. La culpa de todo la tenían esos resucitados, claro, esos de los que todo el mundo hablaba. Los problemas habían empezado un poco antes de Navidad, y no dejaron de salir en la televisión desde entonces. Aquellas personas a las que llamaban resucitados atacaban a otra gente y se la comían y bueno, al principio aquello no lo sabía, nunca había pensado que una persona pudiera comerse, pero si te parabas a pensarlo, tampoco era tan raro, después de todo estamos hechos de carne, como cualquier otro animal. Pero, como decía, no me enteré de eso hasta mucho más adelante, cuando lo vi en internet. Mis padres no me dejaban escuchar las noticias, decían que era demasiado pequeño para ver esas cosas, así que no supe que se comían a la gente hasta que me enteré por mi cuenta en un vídeo que encontré en internet. Fue en el portátil de Sandra. Ella ya no podía utilizarlo, salvo para escuchar música, así que, mientras los tres veían las noticias, me metí en la red y busqué la palabra resucitados en el buscador. Aquella noche tuve pesadillas. Había fotos de gente que eran horribles. Estaban sucios, manchados de sangre, con heridas asquerosas por todo el cuerpo. En un vídeo, cientos de esas personas iban caminando como atontadas hacia unos soldados que les disparaban, pero como no se morían, al final del vídeo se tuvieron que marchar corriendo para que no les atraparan. Cuando me desperté de una pesadilla donde mi profe de lengua se estaba comiendo a la seño de mates, tuve que confesarles a mis padres lo que había visto. Y para mi sorpresa no se enfadaron. Es más, no sabría decir por qué, pero me pareció que ellos estaban más asustados que yo. En mitad de las vacaciones de Navidad me llevé una gran alegría al saber de que no iban a abrir el colegio. Papá me dijo que estaría de vacaciones hasta que se solucionaran todos los problemas, pero, por lo que pude enterarme escuchando cuando mis padres hablaban entre sí, o con mi hermana, esos problemas solo iban a peor. Al final, cuando salió por la tele que nuestro barrio no era seguro, nos fuimos a un punto de evacuación, un polideportivo que estaba protegido por soldados armados. Y unos días más tarde nos trasladaron a la zona segura. Cuando salimos de casa quise llevarme la videoconsola y casi todos los juegos nuevos que había recibido como regalo de Reyes, pero no me dejaron. Llenaron el maletero del coche con mantas, ropa e incluso comida y medicinas, y nos marchamos. Recuerdo que mamá y Sandra lloraron, y que papá, muy serio, me explicó durante el camino que aquellas personas ya estaban por todas partes, y que por eso era peligroso quedarse en casa. También me prometió que solo íbamos a estar en ese lugar hasta que el ejército los eliminara a todos, pero enero había terminado y nadie se había marchado de allí. Al contrario, después de nuestra llegada comenzó a aparecer mucha más gente. Algunos venían por su cuenta, otros eran traídos en grandes camiones del ejército. Al final, yo me temía que nadie más cupiera dentro del patio de colegio en el que nos habían instalado. Cuando un grupo nuevo llegaba, mamá me obligaba a meterme en la tienda de campaña donde vivíamos y me dejaba allí dentro un buen rato. No quería que viera lo que pasaba fuera, pero yo siempre lograba asomarme por alguna rendija para ver pasar a los recién llegados. Se decían tantas cosas del exterior desde la última vez que había estado allí fuera que sentía curiosidad. Los nuevos llegaban tristes, con miedo, algunos incluso llorando. Antes de todo eso solo había visto a un adulto llorar cuando Sandra tuvo el accidente que la dejó ciega, y fue a mi madre. Sin embargo, allí los veía todos los días. Me producía cierta incomodidad que no sabría explicar, pero a la vez sentía curiosidad, porque algo muy malo tenía que estar pasando fuera si hacía que los mayores lloraran. Les pregunté a mis padres por aquello, pero solo me dijeron que, seguramente, habían perdido algún familiar o amigo por culpa de los resucitados, y que por eso lloraban. Si eso era cierto, todos los que llegaban y casi todos los que estábamos dentro habíamos perdido a alguien. Hasta escuché llorar a mamá una vez por la tía Isabel, que había decidido quedarse en su casa con el tío Juan y mis dos primos, Alberto y María, en lugar de venir a la zona segura con nosotros.
A mí no me pareció tan mala noticia, mis primos eran mayores que yo y siempre se metían conmigo. Me imaginaba teniéndolos en la tienda viviendo con nosotros y me daban escalofríos. Y, de repente, un día no apareció nadie nuevo y nadie más volvió a entrar por las puertas de la zona segura, excepto militares que a veces salían al exterior en misiones de reconocimiento. Si ver llegar a gente triste ponía tristes a los que vivían dentro, que dejaran de llegar pareció apenarles aún más. Algunos, sobre todo militares, decían que aquello era una guerra contra los muertos vivientes. Un hombre muy viejo que vivía cerca de mi tienda nos dijo un día, a mí y a un grupo de niños que nos juntamos, que aquello era peor que la guerra que él había vivido cuando tenía nuestra edad. Al menos aquella guerra era contra otras personas. Nos explicó sentado en una silla de plástico en la puerta de su tienda de campaña. Le temblaba la boca al hablar y acompañaba sus palabras con gestos de sus también temblorosas manos, así que al hablar parecía un flan arrugado. ¿Es que los resucitados no son personas? Preguntó Leo, el mayor de los amigos que había hecho en la zona segura, y también el líder de la pandilla, porque era el mayor. Decía que su padre había muerto porque un resucitado le mordió, pero no sabía si era verdad y yo creía que sí, porque no vivía con él en su tienda de campaña. No, hijo, no, no son personas. ¿No los has visto? Son muertos. ¿Por qué te crees que los llaman resucitados? Para resucitar hay que morir antes. No los llamaban solo así, había escuchado a los militares llamarlos también reanimados, e incluso un chico gordo que vivía a 4 tiendas de nosotros y que tenía la edad de mi hermana los llamaba zombies y yo pensaba que ese viejo debía estar loco. Los muertos no se movían, no andaban, no se comían a la gente y no tenía sentido. Sin embargo, cuando les conté a mis padres lo que nos había dicho, me sacaron de mi error. Mira, Dani, se supone que sí que están muertos, me respondió finalmente mi padre cuando le insistí lo suficiente, ni a él ni a mi madre les gustaba hablar conmigo sobre esas cosas. Pero, no se sabe por qué, aunque estén muertos se mueven y atacan a las personas. Son peligrosos y por eso hemos tenido que venir aquí. Ya había leído en internet, el día que me conecté sin que se enteraran mis padres, que no sabían qué le ocurría a esa gente. Unos comentarios del vídeo del ataque a los militares decían que eran locos, otros decían que estaban enfermos, incluso uno dijo algo de un experimento de la CIA. No me había parado a pensar en todo eso, pero si eran tan peligrosos como creía todo el mundo, seguramente la mejor protección era la que había organizado el ejército. Habían levantado un muro de hormigón enorme alrededor de la zona segura, y lo patrullaban constantemente soldados armados. Miraras donde miraras siempre había un soldado, con su fusil en las manos dando vueltas sobre él. De vez en cuando algunos disparaban hacia el exterior. En ocasiones se juntaban varios y se pasaban un buen rato pegando tiros. Nos habían dicho que mientras estuvieran disparando no nos acercáramos, pero, una vez habían terminado, todos los niños íbamos a recoger los casquillos de las balas que habían caído al suelo. Los coleccionábamos, yo ya tenía más de 50, pero había un chaval que decía que tenía 500. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Me preguntó Sandra después de que casi se cayera al resbalar con los que había dejado tirados por el suelo. Mi hermana tenía 8 años más que yo, y había cambiado mucho desde el accidente en el que perdió la vista. Iba en la moto de su novio, un chaval mayor que no me caía nada bien, y tuvieron un accidente. Como no llevaban casco, el golpe fue bastante grave. Se hizo una cicatriz espantosa en la cabeza e incluso tuvieron que operarla, pero cuando le volvió a crecer el pelo ya no se le notaba. Sin embargo, lo que no recuperó nunca fue la vista. Antes del accidente se habría puesto a gritarme por dejar los casquillos por el suelo, pero desde que dejó de ver ya no me gritaba nunca y se portaba bien en casa. Su novio había caído en coma en el accidente y no había despertado aún cuando nos trasladamos a la zona segura. Llevaba más de un año así. No lo sé. Le respondí, no servían para nada, que yo supiera, así que, ¿qué se hace con unos casquillos, además de guardarlos y acumular cada vez más? ¿Me ayudas a recogerlos? Me ayudó. Como no podía verlos, buscaba palpando el suelo, pero se las arreglaba sin ninguna dificultad. Recordé que, al principio, no se le daba nada bien hacer casi nada, y cada vez que le salía algo mal, como cuando no encontraba lo que estaba buscando o confundía una cosa con otra, se echaba a llorar. Pero al verla allí agachada, recogiendo casquillos del suelo, me pareció que ya se las apañaba. Yo un día intenté andar a ciegas por la casa y me tropecé con una silla, sin embargo, ella esquivaba todos los obstáculos como si pudiera verlos.
Lo único malo es que mamá me había prohibido cambiar de sitio las cosas. ¿Cómo va a encontrarlas tu hermana si las mueves? Me explicó. No le había pedido que me ayudara para ver lo bien que recogía sin ver lo que estaba recogiendo. Desde que hablamos con el viejo había una cosa que me rondaba por la cabeza y quería tener un momento para hablar con ella. ¿Te puedo preguntar una cosa sobre tu novio? Le pregunté con timidez. No era un tema del que le gustara hablar, ya lo sabía, pero se me había ocurrido una idea y quería compartirla con alguien. ¿Sobre Rubén? Me respondió secamente. ¿Qué pasa con él? ¿Sigue en coma? Sí. Contestó muy seria. No me hacía gracia verla tan seria y casi me estaba arrepintiendo de haber abierto la boca, pero fui valiente y seguí adelante. Estar en coma debe ser lo contrario que ser un resucitado, ¿no? Un viejo que vive cerca de la puerta del colegio nos dijo que un resucitado es una persona muerta que se mueve. Una persona en coma es lo contrario, ¿no? Una persona viva que no se mueve. Durante unos segundos no dijo nada, se limitó a recoger casquillos del suelo y a depositarlos con los demás sobre una manta, al pie de la cama. Pues sabes. Supongo que tienes razón, reconoció sonriendo ligeramente. Pero la sonrisa no le duró mucho en la boca. Ojalá, igual que el coma, no fuera contagioso. Si está en coma, no habrá podido venir aquí, ¿verdad? Como me había respondido amablemente, pensé que sería buena idea seguir preguntando. Desde que comenzaron los problemas con los resucitados no dejaban de ocurrir cosas, pero nadie me las quería explicar. Se aprovechaban con la excusa de que solo tenía 10 años para no contarme nada. A lo mejor le han traído, me respondió con indiferencia, no parecía estar nada preocupada por él, aunque había sido su novio ya le daba igual, ni sabía dónde estaba ni quería saberlo. Hoy tienes más que ayer, ¿no? Hablaba de los casquillos, claro. Tenía unos cuantos más, un par de soldados habían estado disparando la noche anterior, yo lo había escuchado desde mi cama y me había dicho mañana por la mañana iré a recogerlos antes que nadie. No había llegado el primero, pero solo había un niño más pequeño que yo que, en cuanto me vio, se marchó corriendo. Yo no les pegaba a los niños más pequeños, pero había otros que sí, y seguramente nos había cogido miedo a todos. Fue mejor para mí, más casquillos para mi colección. Me llené los bolsillos con todos los que pude y los llevé a la tienda. Sí, los soldados dispararon varias veces anoche. Le respondí. A mí también me despertaron. Dijo ella con fastidio. Por culpa del poco espacio que teníamos, en la tienda solo había 2 camas pequeñas. Mis padres dormían en una y Sandra y yo en la otra. Ella se quejaba de que yo me movía mucho y yo de que ella roncaba. Eso último era mentira, pero era divertido ver cómo se enfadaba cuando lo decía. Si quería enfadarla era solo porque su acusación no era justa. ¿Cómo iba a evitar moverme si estaba dormido? Nadie decide lo que hace cuando está dormido. Cada vez pasa más a menudo, ¿verdad? Al principio solo disparaban de noche de vez en cuando, y siempre nos despertaban a todos. Pero con el paso de los días a veces se liaban a tiros y no se enteraba nadie. Mamá dijo que nos habíamos acostumbrado. La noche anterior lo habían hecho y solo nos habíamos despertado mi hermana y yo, y eso porque fue un tiroteo que duró un buen rato. Una mañana me contaron que se habían pasado disparando desde las 4 de la mañana hasta el amanecer, pero yo había estado dormido todo el tiempo. En cuanto terminamos de recoger casquillos nos pusimos en pie. Yo tenía intención de irme con los demás chicos al patio trasero del colegio. Allí no vivía nadie, porque no había espacio, pero Leo decía que había encontrado una entrada secreta al gimnasio. Pensábamos investigarla para intentar colarnos dentro porque, si ese gimnasio era como el de mi colegio, tendría dentro algún balón de fútbol o alguna otra pelota que pudiéramos usar. ¿A dónde vas ahora? Preguntó Sandra cuando me vio y o más bien me escuchó dirigirme hacia la salida de la tienda. Al colegio, he quedado con los demás. No me pareció bien mentir, mis padres me habían dicho que siempre les dijera dónde iba, para que no me perdiera. No era ningún estúpido, sabía volver perfectamente a mi tienda pese a que todas fueran igual, pero como todos parecían siempre tan preocupados no quería discutir. Claro que tampoco le dije toda la verdad porque lo que pensábamos hacer no era del todo correcto. Había militares dentro del colegio y la entrada estaba prohibida, pero quería esos balones más que nada, y no quería que Sandra me dijera que aquello estaba mal. Pero no vuelvas tarde o papá y mamá me echarán la bronca a mí. Me dijo mientras yo ya estaba saliendo de la tienda. Mis padres pasaban mucho tiempo fuera.
Mamá era miembro voluntaria en Protección Civil, y papá trabajaba de conductor de una ambulancia. Los militares habían dicho que cualquier persona con formación tenía que ayudarles, sobre todo con los problemas entre las personas que vivíamos allí, y mis padres se pasaban la mitad del tiempo dando vueltas por toda la zona segura. A mí me parecía que eran algo así como la policía de aquel lugar, y eso molaba bastante. Jorge y Leo se encontraban ya bajo la ventana junto a la esquina de la fachada del colegio. Solo teníamos que meternos por el pasillo entre la pared y la valla, y al final girar a la izquierda. Había escuchado a mis padres hablar de ese lugar, lo llamaban picadero, pero no sabía lo que significaba esa palabra, temía que allí hubiera algún nido de avispas. Llegas tarde. Me dijo Leo poniéndose muy serio, como si fuéramos a colarnos dentro de un banco o algo así. Leo tenía 12 años y, como era el mayor, era más o menos nuestro líder. Jorge tenía 9 y siempre se estaba sorbiendo los mocos. Sin embargo, allí faltaba alguien, nuestro grupo siempre había sido de 4 y al menos desde que a Luismi se lo llevaron al hospital cuando se puso malo, hacía una semana. ¿Y Fer? ¿No le vamos a esperar? Fernando era amigo de Jorge, pero tenía los mismos años que yo. Como eran vecinos ya se conocían antes de venir a la zona segura, y estaban acampados uno al lado del otro. Se ha rajado el muy cagao, respondió Leo con desagrado mientras Jorge se sorbía los mocos. Pero mejor, con lo cobarde que es seguro que nos descubren. A mí me pareció que las sorbidas de mocos de Jorge nos ponían en un peligro mayor que la cobardía de Fer, pero no dije nada, porque si Leo decidía que tenía razón le echaría ahí, con lo chivato asqueroso que era Jorge, seguro que nos delataba al primer soldado con el que se encontrara. Además, no quería ir solo con Leo, que en cuanto hubiera problemas me dejaría tirado. Un cobarde, un mocoso chivato y un traidor, y no eran los mejores amigos del mundo, pero eran los que había podido encontrar. Sin más discusiones nos dirigimos hacia el picadero, tratando de hacer el menor ruido posible. Todos temíamos que un militar asomara la cabeza por una de las ventanas que teníamos encima y nos dijera que nos largáramos de allí, pero eso no sucedió y llegamos sin problemas hasta la parte trasera del colegio. Allí, antes de que nos trasladaran, debía haber plantados algunos arbolitos, pero de ellos solo quedaban unos tocones negros y tierra cenicienta a su alrededor. Cuando el ejército bombardeó esta calle para matar a los resucitados, hizo un agujero en la pared. Nos explicó Leo a Jorge y a mí, haciéndose el entendido. Tuvieron que cortar las plantas porque estaban chamuscadas, pero el agujero lo taparon solo con un trozo de metal. Mirad. Nos lo mostró. Estaba justo en mitad de la pared, era una plancha metálica pegada con cemento, pero al acercarme vi que no estaba realmente pegada, solo apoyada sobre el agujero. Alguien la había arrancado del cemento y la había dejado cubriendo el agujero sin más sujeción. Mola. Dijo Jorge, volviéndose a sorber los mocos, cuando Leo apartó la plancha y nos mostró un agujero que atravesaba toda la pared. Los tres nos agachamos a mirar lo que había al otro lado, pero no se veía casi nada. El agujero daba a los baños y lo único que había allí eran unos lavabos y unos inodoros. No olía a nada, así que supuse que no los debían de estar usando. Luego caí en la cuenta de que no había agua corriente, así que, aunque quisieran, no habrían podido. Tú primero, Daddy. Me dijo Leo con todo el morro. Tanto presumir para cagarse de miedo como Fer a la hora de la verdad. Y una porra. Ha sido idea tuya, ve tú delante. Le respondí yo de mal humor. Al que fuera delante sería al primero que pillarían y el que se llevaría la bronca, y no me daba la gana. Democracia. Dijo Leo negando con la cabeza. Cada vez que decía democracia significaba que iría preguntando uno por uno qué opción prefería, y al que eligiera la que él no quería le daría de collejas hasta que cambiara su voto. Por alguna razón a todos nos parecía bien aquel método, salvo cuando opinábamos lo contrario que él, y ese era uno de los casos. A ver, Jorge, ¿a quién votas? Jorge se sorbió los mocos y me señaló sin dudarlo un segundo. 2 contra 1, vas tú, tío. Dijo Leo con satisfacción. Maldita democracia. No me quedó más remedio que obedecer. Me puse a 4 patas y atravesé gateando el agujero hasta entrar a los baños y de repente me entró un poco de miedo. Si nos pillaban fuera solo nos gritarían, pero ahí dentro igual hasta se chivaban a nuestros padres. Y si eso pasaba me castigarían dejándome encerrado en la tienda todo el día, lo que sería un rollo. Jorge y Leo pasaron detrás de mí. ¿Y si nos vamos? Propuso Jorge de repente. El muy cobarde seguramente tenía el mismo miedo que yo, pero era incapaz de disimular un poco.
La verdad es que lo que lograba que no le hiciera caso al miedo era la curiosidad por ver qué encontrábamos dentro del colegio. Más que ir al gimnasio en busca de balones, aquello se parecía a una misión de reconocimiento.